Nacional del Congreso presenta. La decisión de moverse de tu país de origen, dejar familia, amigos, conocidos, es una decisión muy difícil que en general se toma porque ya no hay otra opción en tu país de origen. La migración es un fenómeno característico del ser humano y por ello el 18 de diciembre fue declarado por la ONU como Día Internacional del Migrante con el objetivo de visibilizar y proteger los derechos humanos de todas las personas que viven esa circunstancia de vida. Hoy en Cámara Alta nos ocuparemos más adelante del tema. Por lo pronto los invito a que se queden con nosotros en esta revista informativa. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos. Taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva y visión borrosa son algunos de los síntomas de la disautonomía, una falla del sistema nervioso central autónomo que es considerada una discapacidad invisible entre la comunidad médica. La disautonomía, entendida como un mal funcionamiento en el sistema nervioso autónomo, afecta significativamente la calidad de vida de las personas que lo padecen. En muchos casos, los pacientes están orillados a poner pausa a sus actividades básicas. A pesar de que es una condición invisible para los ojos del mundo, sí la padecemos y existen más de 100 síntomas distintos. De los principales síntomas es el desmayo, el mareo, la bradicardia o taquicardia, la presión baja. Entonces, para nosotros realmente es muy importante que le estén dando voz en este emblemático lugar que representa a toda nuestra República Mexicana. Este año, el Senado de la República se iluminó de azul turquesa para visibilizar y difundir lo que viven los pacientes con disautonomía. Lo que busca como objetivo es visibilizar este problema, esta enfermedad de salud, y identificar al color turquesa con este padecimiento que es poco conocido, pero por lo mismo se dificulta su diagnóstico y su tratamiento. Jalisco es la entidad con mayor cantidad de pacientes diagnosticados con disautonomía y a nivel nacional el rango de edad con mayor prevalencia es entre los 22 y los 34 años, siendo 93% mujeres. Quienes enfrentan esta condición en el 65% de los casos necesitan de un cuidador y dependen económicamente de otra persona. Difundir y generar más conciencia en todos los niveles sobre la disautonomía, así como desarrollar mayor investigación al respecto, son los primeros de varios pasos que se requieren para enfrentar esta condición. Es necesario incorporar a esta enfermedad en el catálogo de enfermedades que son tratadas por las instituciones de salud en nuestro país. En el mundo existen 70 millones de personas con disautonomía. La detección oportuna hace la diferencia para una mejor calidad de vida para quien tiene esta enfermedad. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, las mujeres están 267.6 años de alcanzar la paridad en términos económicos. A su vez, la revista Forbes afirma que se necesitan 169 años para cerrar la brecha salarial. Y es que en promedio, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Algunos analistas atribuyen este desfase a la feminización de los trabajos que desempeña la mujer. Por ejemplo, hay una presencia marcada en servicios de salud, el hogar y cuidados, donde la participación femenina es del 64.7%. En el otro extremo, en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las niñas y mujeres están subrepresentadas con apenas 35% de participación. Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía, señala por su parte que aunque la mujer ha alcanzado niveles educativos altos, la disparidad se debe a lo que ella llama la penalización de la maternidad. Es decir, que desde el nacimiento del primer hijo, la mujer ve mermados sus ingresos por las horas no trabajadas. Para los padres, dice Goldin, es opuesto, pues el hombre suele ganar más conforme pasa el tiempo.
En el mundo, Islandia lleva la delantera en cuanto al cierre de la brecha salarial con 92.1%. Panamá es uno de los países que destacan en América Latina y el Caribe por tener una disparidad salarial estrecha. La brecha es de 81%. En el caso de México, el Foro Económico Mundial reporta que la paridad en nuestro país es de 76.5%. A propósito, en el Senado de la República, recién se aprobó un dictamen para incluir una disposición sobre condiciones para la integración social y productiva de las mujeres en la Ley de la Economía Social y Solidaria. México se encuentra entre los primeros países con el mayor número de inmigrantes internacionales, muchos de ellos y ellas en tránsito, pero también ocupa los primeros sitios como país de origen de personas que migran, principalmente hacia Estados Unidos. La migración es una característica propia del ser humano y por ello es primordial promover y gestionar una movilidad ordenada y segura, motivo que da origen en el año 2000 al Día Internacional del Migrante. Dejar el país de origen en busca de mejores oportunidades o por huir de la violencia se ha intensificado en los últimos años en todo el mundo. De acuerdo con estimaciones del Centro de Dignificación Humana, casi 1 millón de personas en situación de movilidad atravesaron la frontera sur de México durante lo que va de 2023, convirtiéndose en la cifra más alta registrada durante la última década. La decisión de moverse de tu país de origen, dejar familia, amigos, conocidos, es una decisión muy difícil que en general se toma porque ya no hay otra opción en tu país de origen. Ahorita mi país está viviendo una situación demasiado crítica con el gobierno que tenemos. Que primero, no tenemos educación básica para los niños, la alimentación no la conseguimos, el sueldo de nuestro país no nos alcanza ni siquiera para comprar alimentación a la familia, cosas así pues. Inclusivamente no tenemos médicos en nuestro país ni nada de eso. Al salir de sus hogares, las personas en contexto de movilidad enfrentan distintas vicisitudes previo a la llegada a su destino, que implican incluso la violación de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. El tema es sistémico, ¿no? Cuando hay una vulneración de derechos y cuando estás también en una circunstancia de vulnerabilidad, dificulta e impide que tengas un desarrollo óptimo. Hay personas que le han quitado a los niños, nos ha tocado dormir en las plazas, como les dije, y a veces se quedan durmiendo uno y vienen otras personas y agarran a los niños, se aprovechan de que uno está descansando. Como les digo, otros que son los policías que nos quitan nuestro dinero, la migración también que nos persigue, nos corretea y nos amenaza con deportarnos a nuestro país. Con el aumento de la migración, ahora México enfrenta la doble cara de la moneda al pasar de ser el corredor migratorio más transitado del mundo para convertirse también en un país de destino. En lo que va del año, se han recibido 136.934 solicitudes de reconocimiento en condición de refugio, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ante dicha situación, distintas asociaciones como Sin Fronteras y AP velan por los derechos de las personas en contexto de movilidad. Llevamos los casos de solicitudes de condición de refugiados, en donde muchas veces se atienden a niñeces y adolescencias. En Clínica Jurídica de Documentación Migratoria e Identidad se llevan justo temas de regularización migratoria que les permite tener una estancia regular en México y por lo tanto acceder a todos los derechos a los que necesitarían acceder como niñeces y adolescencias. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México, tanto de personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos de América como de mexicanos que aspiran llegar y vivir en ese país, hacen necesario una aproximación al tema migratorio que parta de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación. Durante la segunda mitad del siglo XIX, tras el triunfo del liberalismo mexicano, con el presidente Juárez a la cabeza, se inició el periodo conocido como la República Restaurada, cuyo objetivo fue sentar las bases para el desarrollo económico, político y social. Bajo el ideario positivista, se trató de instaurar la paz, el orden y el progreso a través de un modelo educativo que unificara a la sociedad.
Así, se implementó el sistema elemental, proyecto que no logró consolidarse básicamente porque el país se encontraba en bancarrota. Fue hasta el gobierno de Porfirio Díaz cuando se lograron ver resultados del proyecto positivista. Durante esta etapa se estableció el sistema de oposiciones para nombrar a los maestros y una academia de profesores. Además, se abrieron concursos para la elaboración de los libros de texto. La creación de programas e instituciones para la profesionalización de los maestros potenciaron el discurso pedagógico moderno, lo cual permitió pensar en una escuela que formara a los maestros. Así, el 17 de diciembre de 1885, el entonces presidente Porfirio Díaz firmó el decreto por el cual se creó la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, que actualmente se conoce como la Benemérita Escuela Normal de Maestros. Casi 2 años más tarde, el 24 de febrero de 1887, en lo que fue el convento de Santa Teresa la Antigua, se fundó la Escuela Normal de Profesores bajo el lema Lux, Pax y Vis, que se refiere a la luz de la inteligencia, paz en el corazón y fuerza de voluntad para asumir todos los días la valiosa encomienda del magisterio. En julio de 1995 ocurrió un suceso histórico en Perú. Un pueblo entero se levantó contra sus autoridades locales y del mismo ejército para defender a un árbol. Si bien la historia de aquel famoso cedro del distrito Huancapi no es la primera en su tipo, sí nos permite ver la importancia que para algunas comunidades tienen estos que son los seres vivos más viejos y útiles del planeta. Por ello, desde el Legislativo se ha realizado un exhorto que busca proteger y conservar en todo el país aquellos árboles que sean considerados notables patrimoniales e históricos. Los árboles son guardianes esenciales del equilibrio ecológico, recursos naturales que desempeñan un rol significativo en la vida de los seres humanos, pues proporcionan una amplia gama de beneficios ambientales, desde la regulación del clima hasta la mejora de la calidad del aire que respiramos. Nos proveen oxígeno, ¿no? Que es uno fundamental para todos los seres vivos. Además, pues tienen la oportunidad de fijar, ¿no? CO2 también a partir de sus raíces, funcionan como cortinas rompevientos y uno creo que es fundamental también, pues proveen de hábitat, de espacio, ¿no? Para que puedan llegar tanto a alimentarse como a refugiarse muchos de los animales. Sus raíces ayudan a filtrar el agua de lluvia, recargando acuíferos subterráneos y alimentando ríos y arroyos, lo que es crucial para evitar inundaciones. El planeta y los ecosistemas no se encuentran adheridos a ningún partido político ni se encuentran afiliados a alguna fuerza política. Nos corresponde a todas y todos hacer un esfuerzo real, auténtico, para lograr que el planeta recupere su vigor. La Ley General de Desarrollo Forestal expresa que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la encomienda de llevar el registro de los árboles históricos y notables del país y promover su conservación. Pero, ¿por qué se les denomina de esta forma? Suelen tener algunas características notables, ¿no? En términos, en ocasiones por su longevidad, por su importancia histórica, por su trascendencia, por su tamaño, ¿no? Por sus dimensiones. Llegan a ser árboles pues espectaculares en términos de altura, en términos de los tallos que llegan a ser muy grandes, pero también son árboles que han tenido importancia en el tiempo, ¿no? Y que culturalmente y económicamente para la gente tiene pues trascendencia o importancia. Muchos de los árboles históricos están directamente ligados a nuestros ancestros prehispánicos y a la época de la conquista.
El majestuoso árbol del Tule en Santa María del Tule, Oaxaca, pertenece a la especie ahuehuete, reconocido como Árbol Nacional de México, y con sus 14 metros de diámetro de tronco, es considerado el más ancho del mundo. El árbol del Tule, pues por sus dimensiones, justamente es un árbol emblemático, ¿no? Pues alcanza varios metros de altura, tiene más de 2000 años, es un árbol sumamente importante. Siempre se da este dato, ¿no?, de cuántas personas deberían estar agarradas de las manos para poder rodear su circunferencia, ¿no? En el Compendio de Estadísticas Ambientales, elaborado en conjunto por varios organismos gubernamentales, se presentaron los datos del año 1993 sobre 190 árboles históricos notables o notables e históricos, 135 de ellos ubicados en el Estado de México. Sin embargo, los legisladores exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que remita un informe actualizado del registro de estos árboles, así como de las acciones que ha llevado a cabo para su conservación. Los cuidados que reciban estos organismos vivos como bienes naturales y culturales de México son cruciales para el bienestar de nuestro planeta y de generaciones futuras. Uno de los personajes prominentes del siglo XIX en México es, sin duda alguna, José María Iglesias Inzáurraga, quien fue un destacado jurista, historiador, periodista y político liberal. Nacido en la Ciudad de México el 5 de enero de 1823, José María Iglesias fue hijo del coronel Juan Iglesias y Castro y de Mariana Inzáurraga y Carrillo, quienes murieron víctimas de una epidemia que azotó a la Ciudad de México en 1835. Acogido por la familia de su madre, José María Iglesias ingresó al Colegio de San Gregorio de la Orden de los Jesuitas, donde en 1845 obtuvo el título de abogado. Al año siguiente fue nombrado regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México y se unió a las filas del Partido Liberal. A finales de 1847, como consecuencia de la ocupación estadounidense en México, José María Iglesias se trasladó a Querétaro, donde colaboró con el ministro de Hacienda, Guillermo Prieto. José María Iglesias fue el autor de la Ley de Obvenciones Parroquiales, mejor conocida como Ley Iglesias, un ordenamiento que formaba parte de las llamadas leyes de reforma, cuyo objetivo era reducir el poder clerical. Dicha ley trató de regular y, en su caso, prohibir expresamente, en el caso de las personas pobres, el cobro por bautizos, amonestaciones, casamientos y entierros. Siendo ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, designado por el presidente Ignacio Comonfort, Iglesias fue testigo de la promulgación de la ley que llevaba su apellido el 11 de abril de 1857. El 17 de diciembre de 1891, José María Iglesias murió en la Ciudad de México, retirado de las actividades políticas. En 1987, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado decretó el traslado de sus restos mortales a la Rotonda de las Personas Ilustres. Todas las acciones realizadas durante las legislaturas 64 y lo que va de la 65, cuyo propósito ha sido mejorar la nutrición, combatir el sobrepeso y obesidad, fomentar la actividad física y los entornos alimentarios saludables, finalmente se formalizan con la aprobación en el Senado de un proyecto de decreto para expedir la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Los puntos esenciales de esta ley de nueva creación nos los presenta la senadora y presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera. México enfrenta un doble reto que a primera vista resulta contradictorio: reducir los altos índices de obesidad y combatir el hambre. 75.1% de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad y en 7 entidades la prevalencia es mayor a 80%. En el otro extremo se encuentran los casi 30 millones de personas que viven en pobreza alimentaria, un cóctel en cuyo fondo se encuentra un modelo económico. Tenemos que entender que la soberanía de una nación descansa en alimentos, energía y dinero. Quien controla la comida controla a la gente, quien controla la energía controla al gobierno y quien controla el dinero controla al mundo. Mientras en México nuestro gobierno no controle estas tres
áreas de la soberanía, no somos libres ni independientes. Cuando empieza México a importar grandes cantidades de alimentos, porque ya no los producíamos, empieza una colonización alimentaria a la par. Ahora nos alimentaban con lo que ellos querían y empezaron a llegar alimentos a México de muy baja calidad. Para empezar, empezamos a consumir maíz transgénico a través de las hojuelas de maíz, no les voy a dar el nombre, pero todos las hemos comido. Empezamos a consumirlos a través de totopos, harinas, que empezaron a monopolizar la producción de tortilla. Esta colonización alimentaria convirtió a México en uno de los países con mayor obesidad en el planeta, pero también nos llevó a tener más de 12 millones de diabéticos. Nos llevó a ser el país que tiene como primer causa de muerte la hipertensión arterial, producto de la mala alimentación, el sobrepeso y el alto consumo de sodio. Ante este escenario, durante las legislaturas 64 y 65, se comenzó por exigir el etiquetado de alimentos y hacer clara la información nutrimental. Sin embargo, para que todo este trabajo se consolidara en una norma más contundente, se trabajó en la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Esta ley es muy importante porque regula desde la producción, la distribución, garantizando que el pequeño productor tenga mercado, locales sobre todo, el desperdicio. En México se desperdicia aproximadamente el 40% de la comida, pero también tenemos desnutridos y hambrientos, ¿se imaginan? Entonces tenemos que modificar nuestro sistema de distribución. No es posible que en la sierra más apartada encuentres Coca-Cola, pero no un litro de leche. Entonces, estos 40% de alimentos desperdiciados tienen que llegar a la gente que más lo necesita. Y por supuesto, la regulación que el Estado debe de implementar a través de la COFEPRIS, qué es sano o no poner al mercado. Hasta qué niveles de sodio, qué niveles de dulce, qué tipo de dulce, qué niveles de grasas trans, dónde, quiénes, y que tengamos los ciudadanos el derecho a un consumo informado. Dar seguimiento a esta ley es el camino para combatir a la obesidad y el hambre en México. Una ley nueva que se aprobó por unanimidad el 19 de septiembre pasado en el Senado y ya lleva el sello de la 65ª legislatura. Nuestra alimentación cambió, nuestro pueblo se enfermó y no había ninguna autoridad que regulara desde su posición de Estado la alimentación del pueblo de México. Eso me llevó a impulsar la creación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, producto de una modificación que se hizo hace casi 12 años a la Constitución en el artículo 4, que establece que la alimentación sana es un derecho humano para los mexicanos. Sin una ley reglamentaria, el contenido del derecho a la alimentación se quedaría en un mero enunciado y su alcance puede variar según las interpretaciones de diferentes niveles de gobierno y posiciones ideológicas acerca de él. Con esta entrevista cerramos el presente capítulo de Cámara Alta, pero la invitación queda abierta para que nos encontremos nuevamente en este mismo espacio informativo. En pantalla aparecen los medios de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias o aclaraciones. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta pronto.
El canal del Congreso presentó.